Eran libres. ¡Qué ácida!, dijo Adán escupiendo al suelo lo que mordió de la manzana, haciendo enfurecer aún más a la serpiente. ¿Y la estás escupiendo?, preguntó con ojos exaltados. Los 3 cardenales que custodiaban el secreto del pergamino prohibido estaban reunidos en la cripta subterránea del archivo apostólico cuando la imagen de Adán escupiendo la manzana llenó la pantalla. El más anciano, el cardenal Benedetti, un hombre de 83 años con el rostro surcado de arrugas como un mapa antiguo, se llevó las manos temblorosas al pecho. Lo está haciendo, murmuró, y su voz era apenas un hilo. Está repitiendo el gesto. Una y otra vez. Mordiendo y escupiendo. Mordiendo y escupiendo. Como si cada manzana fuera una de las mentiras que hemos contado durante siglos. El cardenal prefecto, que había leído el documento original más veces de las que quería recordar, sintió que el aire de la cripta se volvía irrespirable. Conocía cada línea del pergamino. Sabía que Adán había tomado las manzanas del árbol, que las había mordido una a una, que las había escupido delante de todos los dioses. Pero leerlo en un texto prohibido y verlo en una pantalla gigante eran 2 cosas completamente distintas. La letra muerta se había vuelto carne viva, y la carne viva lo estaba acusando. Él sabía, dijo el prefecto, y su voz sonó como una confesión. Adán sabía que la manzana no era el pecado. Sabía que era la mentira. Y aún así, nosotros convertimos la manzana en el símbolo de la caída. Nosotros la pusimos en los cuadros, en los catecismos, en los sermones. Nosotros dejamos que la serpiente ganara durante 2000 años. El tercer cardenal, un teólogo irlandés que había pasado 40 años defendiendo la doctrina del pecado original en congresos y concilios, se derrumbó sobre un banco de madera. Su rostro, habitualmente sereno, era ahora una máscara de pánico. Si esto sale a la luz, dijo, y sus palabras tropezaban unas con otras, si la gente entiende que Adán comió del árbol delante de los dioses y no le pasó nada, que la fruta no tenía poder, que el pecado no estaba en la manzana, sino en la mentira de la serpiente, entonces todo se desmorona. El pecado original, la necesidad de redención, la autoridad de la Iglesia para administrar el bautismo, todo se cae. El cardenal Benedetti se giró hacia él, y en sus ojos había una furia antigua, de esas que solo conocen los que han cargado con un secreto demasiado pesado. Pues que se caiga. Su voz resonó en la cripta como un martillazo. ¿Prefiere que sigamos mintiendo? ¿Prefiere que Eva siga siendo la culpable cuando acabamos de ver, con nuestros propios ojos, que fue violada y calumniada? Yo llevo 60 años esperando este momento. 60 años sabiendo la verdad y sin poder contarla. Ya basta, hermano. Ya basta de proteger a la serpiente. El prefecto no dijo nada. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, donde Adán tomaba otra manzana, la mordía con la misma indiferencia, y la escupía al suelo. Mordisco y escupitajo. Mordisco y escupitajo. Un ritmo hipnótico, casi ritual. Cada manzana escupida era una sentencia. Cada manzana escupida era un dogma que se derrumbaba. En la capilla paulina, Monseñor Vittorio había caído de rodillas. No estaba rezando. Estaba temblando, con las manos apoyadas en el suelo frío, como si el mundo se hubiera inclinado y él intentara no caerse. Comió del árbol, dijo, y su voz era la de un hombre que ha visto derrumbarse su fe y su razón en el mismo instante. Comió del árbol y no murió. Comió del árbol y no fue expulsado. Comió del árbol y no le pasó nada. Eso significa, el padre Mateo completó la frase por él, significa que la maldición nunca estuvo en la fruta, eminencia. Estuvo siempre en la mentira. En la calumnia de la serpiente que nosotros perpetuamos durante 2000 años. Adán nos lo está mostrando. Y nosotros, tendremos que responder por el silencio que aparentemente habíamos guardado. Vittorio alzó la vista hacia los frescos de Miguel Ángel, hacia el dios que extendía su dedo hacia Adán en el techo de la Capilla Sixtina, y por primera vez en su vida, no vio a un creador. Vio a un testigo silencioso. A uno más de los que habían estado allí y no habían dicho nada. Que Dios se apiade de nosotros, murmuró, porque la humanidad no lo hará. El mismo ciclo de Adán siguió, mordiendo las frutas prohibidas y escupiéndolas, con cada manzana mordida avanzaba sin titubear escupiendo lo que mordía. Cuando la última manzana fue mordida, tiró las cestas. Por donde caminaba, restos de la manzana fueron dejados detrás de él y con ello, la sorpresa, así como expresiones de horror por parte de los dioses. Adán se paró enfrente de su esposa, que aún seguía de rodilla en el suelo con lágrimas en los ojos. El dios serpiente se adelantó a él, apuntando con su dedo. Su sonrisa volvió a él. Adán dijo con sarcasmo: si crees que salvarás a Eva arruinando el juicio, fue interrumpido.
La indiferencia de Adán se hizo presente al ignorar al Dios que lo amenazaba, avanzando a un lado de él, extendió su mano hacia su esposa Eva. La llamó con tranquilidad: si te vas de aquí, yo también me voy, declaró con firmeza. El tiempo se detuvo cuando ambos entrelazaron sus miradas, la luz parecía iluminarlos en una muestra de cariño y amor, Eva mirando fascinada a su esposo, y Adán con una tierna sonrisa mirando a su esposa. Adán. Gritó Eva saltando hacia Adán y abrazándolo fuertemente, llamando su nombre en repetidas ocasiones. Adán la miró desde abajo. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Por favor, no llores. La serpiente apretó sus dientes con rabia. Maldición. Exclamó exaltado bastardo. Dijo agarrando su corbata, a la vez que aplastaba su insignia. ¿Acaso no tienes cerebro? Preguntó a la vez que extendía sus manos. Sus garras se extendieron, destruyendo su traje debido al aumento repentino de tamaño. ¿Crees que puedes burlarte de los dioses e irte felizmente? La deidad apuntó sus enormes garras amenazadoras hacia la pareja. Adán hizo a un lado a Eva, interponiéndose entre la serpiente y ella. Bueno, dijo extendiendo una mano protectoramente. Mis amigos, los pajaritos, me hablaron de ti. Frunció su ceño con enojo y me dijeron que hiciste llorar a Eva, declaró firmemente. ¿Y qué pasa con eso, gusano? Preguntó la serpiente extendiendo sus garras. ¿Qué les parece si los vuelvo a convertir en polvo? Declaró, lanzándose hacia el ataque con el objetivo de destrozar al primer hombre. Adán miró enojado a la deidad. «Oh», exclamó haciendo notar su habilidad. El brillo de sus ojos se extendieron por los mismos con gran intensidad. Ojos del Señor. Las uñas de Adán se extendieron hasta parecer unas pequeñas garras, imitando a la perfección los movimientos de la deidad. Se hizo presente la verdadera habilidad del primer hombre. Copiar. El mundo se quedó expectante. No solo la capacidad de copiar el movimiento, sino el mejorarlo y devolverlo de una manera más eficiente. Ambos finalizaron sus ataques, aún en cuclillas. Las garras de Adán permanecieron de esa manera, la sangre voló por el aire, viendo de manera precisa la parte donde ambos colisionaron. La serpiente volteó su cabeza. Yo los volveré a convertir en, dijo sumamente enojado polvo. Alzó su voz, al instante su cuerpo sintió las repercusiones del ataque. Primero su lengua se partió a la mitad, después todas sus extremidades se dividieron en 5 partes cada una de ellas. Por todo el mundo, el rugido que siguió no fue de guerra, sino de júbilo. Hombres y mujeres que habían contenido la furia durante todo el juicio ahora la liberaban en una explosión de alegría. La serpiente, partida en pedazos, arrastrándose por el suelo como la alimaña que siempre fue. La imagen era tan hermosa como un cuadro, tan satisfactoria como un plato de comida después de un largo ayuno. Muchos se abrazaron sin conocerse. Otros alzaron los puños hacia el cielo del Valhalla, hacia un dios que ya no era su enemigo porque acababa de ser humillado. Y en todos ellos, el mismo pensamiento: se lo merecía. Adán se levantó con tranquilidad. El dios serpiente que presumía de su fuerza, ahora se vería obligado a arrastrarse por el suelo a consecuencia de retar al humano. Esto, dijo Adán reincorporándose, es suficiente para ti, exclamó, volteando su cabeza hacia su enemigo. La sangre seguía chorreando sus dedos. En la capilla paulina, Monseñor Vittorio exhaló un suspiro que había estado conteniendo desde que empezó el juicio. Suficiente, repitió, y la palabra le supo a absolución. No era un castigo desmedido, no era una venganza cruel. Era justicia exacta, medida, precisa. La lengua que mintió, partida. Las manos que tocaron sin permiso, amputadas. El cuerpo que se impuso por la fuerza, arrastrado por el polvo. El cardenal sintió que aquello era lo que la teología había intentado explicar durante siglos sin conseguirlo: el equilibrio perfecto entre la misericordia y la justicia. Y ese equilibrio se acababa de devolver a la serpiente lo que la serpiente había intentado hacer. El padre Mateo, a su lado, sintió que la fe que había estado a punto de perder regresaba a él como una marea cálida. Adán no había matado a la serpiente. La había reducido a su esencia más miserable, la había obligado a arrastrarse, la había condenado a vivir con la memoria de su derrota pegada a la piel. Y eso, pensó el jesuita, era mejor que la muerte. Era la vergüenza eterna. Era el espejo en el que la serpiente tendría que mirarse cada día de su inmortalidad. Los dioses del juzgado abrieron sus bocas aterrados y sorprendidos. Nadie, ni un solo dios parecía querer tomar represalias contra el hombre. Sin embargo, algunos sonrieron, de acuerdo en lo que había pasado, esperando que les fuera bien donde fuera que vayan. Adán, lo siento mucho, se disculpó Eva con timidez. Hiciste todo esto por mí, dijo melancólicamente. Adán hizo un gesto a Eva para que esté tranquila. No, declaró extendiendo su mano. Lo hice por nosotros, afirmó con una jovial sonrisa.
Eva no dudó un momento y tomó la mano de su esposo con una gran sonrisa. Ambos caminaron hacia las puertas del juzgado. Vayámonos juntos, caminaron con seguridad. La luz del sol los iluminó en un símbolo de un nuevo camino para la humanidad. Haremos un nuevo paraíso. Y así fue como Adán se fue. Los primeros humanos caminaron hacia la salida tomando sus manos para ir a vivir a la tierra junto a preciosa esposa Eva, y vivieron felices. En todo el mundo empezaron a cantar. Era una canción antigua, sin letra, un tarareo que venía del fondo de los tiempos y que nadie recordaba haber aprendido. Pero todos la conocían. Se unieron uno a uno, cientos de voces humanas elevándose en el silencio de la arena, mientras en la pantalla los primeros humanos desaparecían en la luz del sol. Los dioses no entendían aquella melodía. No podían. Era la canción de los que han perdido todo y aún así deciden empezar de nuevo. Era el himno de la humanidad. En el Vaticano, los tres cardenales custodios del secreto se miraron en silencio. El más anciano, el cardenal Benedetti, rompió el lacre del pergamino prohibido con un gesto que no necesitaba palabras. Ya no hacía falta esconderlo. La verdad había salido a la luz por sí sola, y no había destruido la fe. La había purificado. El prefecto asintió. El teólogo irlandés lloró. Y en la cripta del archivo secreto, por primera vez en siglos, no hubo miedo. En todo el mundo, la humanidad celebró. No con fuegos artificiales, no con discursos, no con desfiles. Con una felicidad callada, íntima, que se compartía en miradas y en apretones de manos. Porque Adán y Eva habían vivido felices. Y si ellos pudieron, después de todo lo que pasaron, entonces quizás, solo quizás, sus hijos también podrían. Arena del Valhalla. En el centro de la arena no hubo cambio alguno, todo permanecía igual. Adán. Llamó una voz femenina con mucho entusiasmo. Lo hiciste muy bien. Declaró Eva con amor. 52. Esposa de Adán. Eva. Al instante los hombres de las gradas quedaron fascinados por la belleza de la mujer que estaba ahí, sus mejillas se enrojecieron al verla plenamente. Ella es muy hermosa. Declaró Michelangelo. Renacimiento. Gritó desmayándose en el proceso. En las gradas humanas del Valhalla, fans Michelangelo también se desmayaron. Esta vez no por la belleza de Eva, sino por la imposibilidad de capturar en un fresco lo que acababa de presenciar. Sus pinceles, todavía manchados de óleo esmeralda, yacían olvidados en el suelo. Renacimiento, había gritado al caer, y por una vez, la palabra no era una exageración. Aquello era un renacimiento. El de la humanidad, el de la verdad, el del amor que no necesita razones. Por respeto, ningún dibujante de la infame R34 dibujó nada de Eva. Caín agarró su cabeza divertido. Mamá, papá es genial, ¿no crees? Dijo felizmente. Tanto su hermano como su madre sonrieron ante sus palabras. Consiguió. El sol iluminó los rasgos y fracciones tanto de Adán como de Zeus. Noquear a un dios. Adán seguía sin expresión al inconsciente dios. La venganza ha sido cumplida. Narró Heimdall. En un bar de Caracas, la poeta del pañuelo rojo se puso de pie y alzó su vaso de ron. No dijo nada. No hacía falta. El brindis silencioso fue coreado por todos los presentes, hombres y mujeres que habían visto la misma pantalla y habían sentido la misma cosa, una vindicación tan profunda que las palabras no alcanzaban. En una fábrica textil de Bangladesh, la supervisora, que no sabía leer, apagó su máquina de coser y se tomó un minuto de silencio. No era un minuto de duelo. Era un minuto de gratitud. Por Eva, por Adán, por todos los que habían sido expulsados de sus paraísos particulares y habían tenido que construir uno nuevo con las manos desnudas. En el Vaticano, el cardenal Benedetti se levantó del banco de la cripta. Sus 83 años pesaban menos de repente. La venganza ha sido cumplida, repitió, saboreando las palabras del narrador como quien saborea un vino añejo. No es venganza, Heimdall. Es justicia. Pero te perdonamos la inexactitud. Las gradas de los humanos estallaron en gritos de felicidad, sus puños y manos se alzaron con entusiasmo, mientras que los dioses exclamaron con quejas y pesimismo. Adán les devolvió el dolor y sufrimiento de su expulsión a los dioses, multiplicado por 100,000. Seguido narrando Heimdall. En el lugar de las valquirias, Hei miraba a la arena con una gran sonrisa. Sí. Celebro con grandeza, parece que ganamos el segundo encuentro. Por otro lado, su hermana Brunhild tapó parte de su rostro con su mano. Brunhild suspiró con alivio. Tengo que admitir que la entrada de Zeus me hizo sudar, pero todo terminó bien, dijo con una ligera sonrisa. Lo que más me alegra es que ese viejo bastardo, pensó con una sonrisa satisfecha, fue aplastado. Terminó su tren de pensamiento con diversión. No puedo hacerlo.
exclamó Brunil riendo fuertemente. Estoy a punto de perder la cordura. Su risa hizo asustar a Hale. En un gimnasio de boxeo en Ciudad de México, el macana soltó una carcajada que retumbó en las paredes. Sus alumnos, que nunca lo habían visto reír así, se miraron desconcertados. Miren a la Valquiria, gritó señalando la pantalla. No puede aguantar la risa. Ella sabía. Ella siempre supo que ese viejo bastardo iba a morder el polvo. Los alumnos rieron con él, contagiados por una alegría que no entendían del todo pero que no necesitaban analizar. En la capilla Paulina, Monseñor Vittorio se permitió una sonrisa. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero el padre Mateo la notó. Eminencia, dijo el jesuita con un tono que bordeaba la insubordinación y una sonrisa creciente. ¿Acaso usted acaba de sonreír usted ante la derrota de un dios? Vittorio carraspeó y recuperó su compostura habitual. En absoluto, Mateo. Estaba pensando en otra cosa. Pero la sonrisa no desapareció del todo, y ambos lo sabían. Los gritos y alabanzas no paraban por parte de los hijos de Adán. Sus hijos mostraron su afecto total. Ese es nuestro progenitor. Gritó un hombre con sus brazos al aire. Tomen esa, malditos dioses. Dijo otro alzando su puño con una sonrisa arrogante. Bien hecho. Así se hace. Alabó otro. Bueno, volvamos al tema. Adán miró de reojo a sus hijos para después cerrar sus ojos con tranquilidad. Dándole la espalda al dios, comenzó a caminar a la salida de la arena. Heimdall tomó aire para volver a narrar. El segundo enfrentamiento del Ragnarok va para. Unos gigantescos dedos cerraron la boca de Heimdall obligándolo a callarse. Fue todo lo que pudo expresar el narrador. Su nerviosismo se acrecentó con creces. En el mundo humano, el júbilo se congeló. Docenas de puños que se alzaban quedaron suspendidos en el aire, como si una fuerza invisible los hubiera detenido. El silencio que siguió no era de anticipación, sino de incredulidad. No podía ser. No después de todo. No cuando ya habían ganado. En el hogar improvisado, Tadeusz soltó un taco que su padre había comprado, lo vio con lástima, y lo recogió y devoró de un bocado. Maisio se aferró a la manta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El cuidador, que había empezado a relajarse, sintió que el estómago se le encogía. Conocía esa sensación. Era la sensación de cuando las cosas van demasiado bien y sabes, en el fondo, que algo va a salir mal. En un cine de Lagos, Nigeria, donde cientos de personas se habían congregado para ver la transmisión, un hombre se levantó de su asiento y gritó: ¡No! Que no se levante. Quédate en el suelo, maldito. Adán volteó a mirar con gran sorpresa la razón del abrupto corte del narrador. En otro lado, Brunhild paró de reírse para mirar a la arena con igual sorpresa. La razón del por qué el comentarista del Ragnarok fue silenciado era evidente. El cuerpo de Zeus se había alzado totalmente de pie, sus grandes dedos hicieron que la declaración de Heimdall fuera silenciada. La cabeza del dios seguía mirando hacia su espalda. Es una posición poco natural, cosa que mandó escalofríos a todos los presentes, siendo el más evidente Hale, que no pudo evitar gritar con terror. Aún no hemos acabado, dijo Zeus, imponiendo su voluntad en la arena, soltando a Heimdall, el cual salió huyendo tan pronto fue liberado. Llevó sus manos a su cabeza. Después de un crujido nauseabundo, logró posicionar su cabeza en su lugar. En un hospital de Buenos Aires, un cirujano ortopédico se llevó la mano a la boca. Eso no es posible, murmuró. La médula espinal, las vértebras cervicales, los nervios, nada de eso se recoloca así como así. No terminó la frase. Llevaba 20 años operando columnas vertebrales y sabía, con certeza profesional, que lo que acababa de ver desafiaba todas las leyes de la anatomía. En una barbería de La Habana, un barbero dejó caer la navaja. Aseré, dijo, y su voz era un susurro ronco: ese dios se acaba de tronar el cuello como quien se tronca los dedos. Eso no es normal ni pa' un inmortal. Su cliente, el anciano que había vivido la revolución, se persignó al revés. Oh maldito, eso es del diablo. Las valquirias miraron al dios con nervios. Lo regresó a su sitio. Gritó Hale horrorizada. Los dioses se animaron al ver a su líder volver al combate, como se esperaba de Zeus-sama. Gritó uno siendo apoyado por sus congéneres. Ares se levantó orgulloso de su asiento. Nuestro padre regresó. Cruzó sus brazos con arrogancia a la vez que sonría de igual forma. Sabía que lo haría. Sin embargo, Hermes no parecía tan alegre como los otros dioses. Con una mirada analítica Hermes juzgó al dios. Pero parece que ahora lo está sintiendo, dijo escudillando la situación. En un foro de estrategas militares aficionados, un usuario escribió: Hermes acaba de decir lo que todos estábamos pensando. Zeus está herido.
La cicatriz en la barbilla, el cuello recolocado a la fuerza, la sangre que escupe. No es invencible. Solo es terco. El mensaje recibió miles de likes en segundos. En la sala de la ONU, Putin se inclinó hacia adelante. Sus ojos, fríos y calculadores, analizaban la pantalla como si fuera un tablero de ajedrez. Está herido, dijo, y su voz era la de un hombre que reconocía la debilidad cuando la veía. Eso significa que puede volver a caer. Y esta vez, no se levantará. Biden, a su lado, asintió. La pregunta es: su tono era sombrío. ¿Podrá aguantar Adán el segundo round? Zeus jadeó pesadamente, la sangre seguía derramándose de su boca, con un esfuerzo escupió toda su sangre que residía en su boca hacia el suelo de la arena. Adán lo miró con pena. Oh, anciano, dijo con calma, no te presiones tanto. No hace falta que me lo digas 2 veces, Zeus suspiró, retomando su aliento, masajeó su cuello tratándose de aliviar un poco el dolor. Ahora veo que tus palabras del principio no fueron para aparentar, exclamó divertido. Pero tengo que decir que has despertado mi interés, manifestó el dios con expectación. Este anciano tiene algo que le gustaría preguntarte, dijo levantando su dedo índice, reclamando su postura. Adán miró ligeramente sorprendido a su contrincante. No puedo sentir las llamas del odio, declaró Zeus señalando al mortal con expectación en tus ojos, hacia nosotros los dioses. Al instante toda expresión de Adán volvió a la nada, solo mirando a Zeus esperando a que acabara. Así que dime, retomó la conversación Zeus, ¿cuál es la verdadera razón por la que estás luchando aquí? Preguntó. En la ONU, la pregunta de Zeus tuvo un efecto distinto. Los líderes mundiales, que habían estado discutiendo estrategias, alianzas y armamento genético, se quedaron en silencio. La pregunta no admitía cálculos políticos. No era una pregunta que pudiera responderse con un memorando o una rueda de prensa. Era la pregunta que todos habían evitado durante sus carreras. ¿Por qué haces lo que haces? Putin desvió la mirada. Él conocía su respuesta. Poder. Control. El miedo a ser débil. Pero no iba a decirlo en voz alta. Biden se frotó las sienes. Había entrado en política para cambiar el mundo, o eso se decía a sí mismo. Pero ahora, ante la pregunta desnuda de un dios, ya no estaba seguro de si era verdad. En Corea del Norte. Kim Jong-un rió por lo bajo. Una risa nerviosa. Él no necesitaba razones. Él era la razón. Pero la pregunta de Zeus seguía allí, molestándolo como una mosca que no se va. Él no tenía pecados, si Adán lo protegía era porque ese era su deber. En Los Ángeles, Vivienne Medranovich Pop para el mundo, estaba sentada en su estudio de animación, rodeada de bocetos de demonios y ángeles. La transmisión del Ragnarok la había pillado en plena producción de la segunda temporada de Azbin Hotel, y durante horas había estado alternando entre la pantalla y su tableta de dibujo, fascinada por el espectáculo. Pero cuando Zeus hizo la pregunta, su lápiz se detuvo. En su serie, Adán era un villano. Un ángel misógino y arrogante, líder de los exterminadores, que disfrutaba aniquilando demonios cada año con una sonrisa de superioridad moral. Lo había diseñado como una sátira, una crítica a la hipocresía religiosa y al patriarcado tóxico. Su Adán era fanfarrón, cruel, inseguro bajo su fachada de poder. Era, en muchos sentidos, un reflejo de lo peor de la humanidad disfrazado de divinidad. Pero este Adán no era así. Este Adán estaba enfrentándose al dios más poderoso del cosmos sin más arma que una nudillera y sus convicciones. Este Adán no había pronunciado una sola palabra de odio. No había reclamado venganza. Había mirado a Zeus con indiferencia, luego con cansancio, y ahora estaba a punto de responder a la pregunta más importante del universo. Vivienne sintió un nudo en el estómago. ¿Y si me equivoqué? Murmuró para sí misma, y su voz resonó en el estudio vacío. ¿Y si Adán no era así? ¿Y si lo convertí en un monstruo porque era más fácil que imaginar que el primer hombre era bueno? Agarró su tableta y miró los bocetos de su Adán. El casco militar, la sonrisa cínica, los brazos musculosos manchados de sangre dorada. Lo había dibujado como un imbécil porque así era más divertido, porque la sátira necesitaba un blanco fácil. Pero ahora, viendo al Adán real, al original, al del Génesis, se sintió pequeña. Se sintió injusta. Joder, dijo, y era la primera vez en años que una palabrota no le salía con ironía. ¿Cómo voy a seguir dibujándolo así después de esto? Sus seguidores en redes sociales ya estaban inundando su Twitter con el mismo dilema. Un fan le había escrito: Biff, después de ver al Adán de verdad, ¿vas a cambiar el de Azbin? Otro fue más cruel: tu Adán es una parodia cruel de un hombre que acaba de demostrar que daría la vida por sus hijos. ¿Cómo te sientes? Y ella no sabía qué responder, porque la verdad era que se sentía como una idiota.
Un largo suspiro salió de la boca de Adán. ¿También piensas lo mismo, dijo con aburrimiento, extendiendo sus brazos hacia abajo. Levantó sus hombros. Todos dicen lo mismo. Mientras hablaba todos miraron con sorpresa al hombre. Odio. Repitió lo que por mucho tiempo se dijo de él. Venganza. Dijo casi con irritación. No necesito nada de eso, declaró sin duda. Sus hijos en las gradas miraron expectantes. Abel y Caín, así como su esposa, solo sonreían. Después de todo, ¿quién mejor que ellos sabían sus verdaderas razones? En una celda de prisión en San Quintín, un hombre condenado a cadena perpetua sintió que las palabras le golpeaban como un martillo. Había vivido toda su vida con odio. Odio hacia su padre, que lo abandonó. Odio hacia el sistema, que lo trituró. Odio hacia sí mismo, por lo que había hecho. Y ahora, el primer hombre, el que tenía más razones que nadie para odiar, decía que no necesitaba nada de eso. El preso apoyó la frente contra la pared fría y lloró. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de envidia. Porque él sí necesitaba el odio. Lo necesitaba para sobrevivir. Y Adán le estaba mostrando que había otra forma. En una mansión de Beverly Hills, un productor de Hollywood que lo tenía todo se quedó mirando la pantalla con una sensación de vacío. Él sí necesitaba razones. Razones para levantarse cada mañana, razones para seguir produciendo películas, razones para no divorciarse de su tercera esposa. Y ahora, un hombre desnudo en una arena estaba a punto de decirle que las razones no importaban. Que el amor no necesitaba justificación. Y él, que había pasado su vida buscando justificaciones, sintió que algo se le rompía por dentro. En una clínica de psicología en París, una terapeuta especializada en trastornos de estrés postraumático dejó de tomar notas. Llevaba 15 años ayudando a pacientes a gestionar su rabia, a canalizar su odio, a superar sus deseos de venganza. Siempre les decía lo mismo: el odio es una carga que te destruye, la venganza es un veneno que te bebes esperando que el otro muera. Y ahora, Adán lo estaba diciendo con la simplicidad de quien ha entendido algo fundamental. No necesito nada de eso. La terapeuta se quitó las gafas y se frotó los ojos. Pensó en todos sus pacientes, en todos los que seguían atrapados en el ciclo del resentimiento. Y deseó, con todo su corazón, que estuvieran viendo esto. En una residencia de ancianos en Tokio, un superviviente de Hiroshima escuchó las palabras de Adán y sintió que el tiempo se doblaba. Tenía 92 años. Había visto el hongo atómico elevarse sobre su ciudad. Había perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, en un instante de luz cegadora. Durante décadas, había odiado a los americanos con un odio puro, destilado, que le daba sentido a su existencia. Luego, con los años, el odio se fue diluyendo en cansancio, en resignación, en una paz amarga. Y ahora, oyendo a Adán, entendió que el odio nunca había sido necesario. Había sido una muleta, un mecanismo de supervivencia. Pero la supervivencia no era vivir. Y él había pasado demasiado tiempo sobreviviendo y muy poco viviendo. Cerró los ojos. No lloró. Pero algo, en el fondo de su alma nonagenaria, se desprendió y flotó hacia la luz. No hay ninguna razón, expresó Adán. El silencio se hizo presente en la arena, todos esperando que expresara su verdadera motivación, la raíz de tan ferviente voluntad. La frase resonó como una campanada. En una mezquita de Estambul, un anciano que había memorizado el Corán entero sintió que esas 4 palabras encerraban más sabiduría que todos los libros sagrados juntos. No hay ninguna razón. El amor no se explica. El sacrificio no se justifica. Un padre no necesita motivos para darlo todo por sus hijos. Simplemente lo hace. Y punto. En un burdel de Ámsterdam, una trabajadora sexual que había sido rechazada por su familia se quedó mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. Su padre la había echado de casa cuando tenía 17 años. Le había dicho que era una vergüenza, que no merecía su apellido, que ojalá nunca hubiera nacido. Y ahora, el padre de todos los padres decía que no necesitaba razones para proteger a sus hijos. Ella no lloró. Pero algo en su pecho, algo que llevaba años duro como una piedra, empezó a agrietarse. Una nube pasó por el cielo de la arena, oscureciendo todo a excepción de una sola persona. Los rayos del sol lo iluminaron mostrando su grandeza, la postura del hombre cambió aún de declaración, sus puños se apretaron con firmeza a la vez que alzaba su voz. Por todo el mundo, un fenómeno se repitió. Primero 1, luego 10, luego cientos, luego miles. Los hijos de Adán se pusieron de pie. No era un aplauso, no era una ovación. Era un gesto instintivo, como el que se hace ante un rey o ante un dios. Pero Adán no era ninguna de las dos cosas. Era un padre.
Y sus hijos, por primera vez en la historia, estaban a punto de escucharle decir por qué. ¿Hay algún hombre que necesite alguna razón para proteger a sus hijos? El mundo lloró. En todo el mundo, la humanidad lloró. Y no fue un llanto de tristeza. Fue un llanto de alivio, de vindicación, de amor reconocido. Porque su padre acababa de decirles, sin ambajes, sin condiciones, sin razones, que los quería. Y eso, después de milenios de silencio, era todo lo que necesitaban escuchar. Después de todo, este era su santo y divino padre.